Bueno, pues este sería el concepto que tenemos que estudiar hoy, el pass-through. Esta es colita del tema que vimos ayer, del Law of One Price, pero es un tema importante conceptualmente. No vamos a hacer como ejercicios en la clase, pero es importante que lo entiendan. De hecho, es un tema que no es tan difícil, pero a veces el libro no explica muy bien y nos confundimos. Por lo tanto, voy a usar una historia para ilustrar mejor el concepto. Aquí ya en Excel estaba preparando una tablita que vamos a usar. En esta historia lo que tenemos que imaginarnos es que nosotros trabajamos en una empresa alemana que vende carros internacionalmente. Puede ser Audi, BMW o Mercedes, ¿no? Una de esas. Entonces, lo que pasa es que estamos reunidos en noviembre y vamos a vender un nuevo carro para el año que entra. Y pues no nada más lo vamos a vender en Alemania, sino que lo vamos a vender en todo el mundo. Entonces, nosotros hacemos un presupuesto en el que ese carro se va a vender a 1,000 euros, por eso aquí dice local, este es el precio local, y el tipo de cambio vamos a inventar que está 1 a 1 entre el dólar y el euro, un dólar por euro, vamos a inventar que ese es el tipo de cambio. Y por lo tanto, en el extranjero, ¿a cuánto voy a vender mi carro si lo mando a Estados Unidos? Pues lo voy a vender a 1,000 por 1, ¿no? Lo voy a vender a ese precio. Entonces, este sería el ideal, este es como el presupuesto. Pero, ¿qué pasa cuando empieza enero y revisamos que el tipo de cambio no fue 1, que cambió, que no fue lo que pensábamos, lo que pronosticábamos? Vamos a pensar que fue 1.1 dólares por euro. Y aquí vamos a tener tres opciones. Vamos a empezar con el escenario 1. Tenemos tres alternativas que podemos hacer. Porque como cambió el tipo de cambio, esto ya no se va a cumplir. Entonces vamos a ver qué podemos hacer. La primera opción es decir, yo lo vendo a 1,000 euros en Alemania, entonces a mí no me importa el tipo de cambio, yo lo voy a seguir vendiendo a 1,000 euros. Esa es una primera opción, ¿va? Entonces, nosotros como administradores de la empresa diríamos, no, pues ni modo, lo siento, no voy a sacrificar nada. Entonces, por lo tanto, cuando lo venda en Estados Unidos, pues lo voy a tener que vender a 1,100 dólares, ¿no? Con ese tipo de cambio, eso costaría. Entonces, este es la primera alternativa que tengo. Esta alternativa se le llama no cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí no me importa, yo digo, pues yo lo vendo a 1,000 euros aquí y no me importa el tipo de cambio, lo voy a vender a lo que sea en el extranjero, no pasa nada. Entonces, 1,100 dólares. Ese es el escenario 1. El escenario 2 sería lo opuesto. Imagínense que lo quisiéramos vender a 1,100, pero nos dicen los vendedores en Estados Unidos, no, es que si lo vendes a 1,100 nadie lo va a comprar porque pues hay alternativas locales con carros Ford, Chevrolet que valen más baratos y entonces van a comprar el otro. Entonces no se puede. Tienes que venderlo a 1,000 dólares. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si se acepta esto, si acepto venderlos a 1,000 dólares, pues lo que va a pasar es que voy a recibir menos euros, ¿no? Voy a recibir solamente 909 euros en lugar de 1,000. Entonces, aquí, pues la empresa sacrifica ingreso en euro con tal de no cambiar el precio en dólares. Entonces, esta estrategia se le llama total change o cambio total. ¿Sí? Esa sería la segunda alternativa que se tiene. Y la tercera alternativa es algo como un punto medio. Entonces, en ese punto medio lo que pasa es que pues les decimos a los de la planta, a los de las ventas en Estados Unidos, es que 1,000 dólares es demasiado sacrificio. ¿Qué te parece si lo vendemos a 1,500? Ah, digo, a 1,050. A 1,050. Entonces dicen, pues ni 1,100 ni 1,050. Y dicen los de Estados Unidos, pues bueno, o sea, a lo mejor algunos no van a querer, pero bueno, pues tampoco no está tan caro. Dejémoslo en 1,050. Y con 1,050, pues ya nosotros en Europa vamos a recibir pues una cantidad más alta que lo que teníamos antes, pero pues tristemente no los 1,000 euros completos. Entonces a este cambio se le llama partial change.
esta estrategia. Y vamos a analizar cada una de las alternativas o escenarios que tenemos para ver cómo esto aplica fuera de nuestra historia. Nuestra historia es un carro, ¿no? Pero cómo ocurre esto en otros bienes pues, de la vida real, ¿no? En en el que no me importa lo que valga el tipo de cambio, yo quiero a fuerza recibir 1,000 euros. Este tipo de bienes que pueden usar este escenario normalmente son bienes de lujo. Por ejemplo, no sé si ustedes revisan el precio de una bolsa de diseñador muy cara en Francia o en Estados Unidos o en México, el precio sería muy parecido. Es más, a veces hasta lo ponen en dólares, porque no quieren cambiar no quieren afectar por el tipo de cambio su precio. Dicen, no, pues que si sube o baja no importa, que si lo quiere que lo pague. Entonces, estas empresas, lo que pasa, las empresas de lujo, lo que pasa es que dicen, pues a mi cliente no le va a importar pagar más porque mi diferenciación es por el marketing, por el lujo que vendo. Entonces no importa, es como, creo que un ejemplo más aterrizado podría ser un iPhone, porque los iPhone normalmente tienen un precio en dólar y casi siempre se mantiene el mismo precio en todo el mundo, no importa si estás en Suiza o si estás en Costa Rica o en Brasil o en México. Es nada más multiplican el tipo de cambio que tengan por los dólares que cuesta 1,000 dólares y eso es lo que cuesta el iPhone. Entonces, ese sería un ejemplo de una empresa a la que no le importa, lo decide vender, hace no change, lo decide vender a lo que cueste, multiplica por lo que tenga el tipo de cambio y a eso lo vende. ¿Y por qué lo pueden hacer? Pues porque ellos se diferencian por marca, por marketing, muchas otras cosas. Y técnicamente ellos piensan que no tienen sustituto. O sea, por ejemplo, si tú quieres esos zapatos de ese diseñador en especial, pues no hay otro sustituto, ¿no? Por eso es el lujo, ¿no? Que el lujo pagas mucho porque pues vale mucho esa cosa que quieres. El iPhone también técnicamente sería algo parecido. Además de la tecnología, también te vende como estatus. Entonces, bueno, ese sería uno de los ejemplos. El otro ejemplo, en el de Total Change, lo contrario, pasa con bienes que son lo contrario a los lujos. Los commodities sería el mejor ejemplo. Un commodity, pues es un bien que no importa de dónde venga ni qué marca sea, de todas maneras sirve eh, para lo que lo vas a necesitar. Bueno, algunos ejemplos son pues el oro, el petróleo, ¿qué más? El carbón. Esos son commodities. Son cosas que no importa si el oro es de Perú o es de Brasil, pues oro es oro, ¿no? El petróleo también. Sí, es cierto que hay diferentes precios entre el oro de Texas contra el oro de Arabia por cuestiones técnicas, pero en general podríamos pensar que el petróleo es petróleo y vale casi lo mismo, ¿no? Que no importa, no puede, o sea, una empresa de petróleo no puede invertir en marketing para que le compren porque es más bonito, ¿no? A diferencia de Apple y de estos. El carbón también, pues es lo mismo un carbón que otro carbón, ¿no? Esos son los commodities. Entonces ahí sí es necesario que absorbas todo el costo, porque si no, entonces imagínense que costara 1,001, pues entonces todos se van a ir con el otro, con el que lo vende a 1,000. Entonces no, ni modo, tienes que aguantar y venderlo a 1,000, porque si no te van a ganar. Este tipo de productos pues se diferencia por precio, o sea, acá siempre compras el oro más barato, el petróleo más barato, el carbón más barato, el acero más barato porque pues es lo mismo, no importa, no es como que le puedan poner a una marca o algo. Y el número 3 es el que ocurre, pues es como el más común de todos. Son ejemplos de bienes que si bien hacen algún ajuste, quizás no es completo como en estos dos casos. Por ejemplo, las cocas en México o el Vitamin Water, que por cierto después vamos a hablar un poco de ese caso de Vitamin Water. Es un ejemplo interesante porque Vitamin Water todavía es importado, es un producto importado y, y cuando llega aquí a México, pues se ajusta un poquito, ¿no? Porque no podríamos pagar lo que pagan por un vitamin water en Estados Unidos. Entonces es como un punto medio. Unos ejemplos también interesantes que tienen que ver con el carro es que eh, si decimos que
precio va a ser 1050, que vamos a recibir menos. Algo que hacen muchos carros, muchas agencias de carro es que hacen una versión como para el extranjero. Y esa versión del extranjero tiene detalles que lo hacen más barato. Por ejemplo, los carros BMW, Mercedes, todos esos, la versión latinoamericana tiene detalles que lo hacen más barato. Por ejemplo, como en algunos detallitos del volante o de la puerta, en lugar de que sean de acero, son de plástico o son de aluminio o cosas así para que se haga más barato. O a lo mejor tiene en el carro original tiene el logo con oro y en el carro latinoamericano pues lo tiene en acero, ¿no? Para que salga más barato. Es porque están conscientes de esto, de que dicen es que si lo vendemos al mismo tipo de cambio va a ser muy caro, entonces tenemos que arreglarlo. Otro ejemplo es con los libros, que también hacen versiones para Latinoamérica o versiones internacionales. Normalmente las versiones internacionales son impresas en un solo color, son no tienen la carátula dura, cosas así que lo hacen más barato porque pues, los libros en Estados Unidos cuestan como $100, $120, los más baratos, y cuando llegan aquí pues costarían 3,000 pesos los más baratos, entonces no se puede, necesitan hacer algo así como esto. Entonces, bueno, espero que les haya quedado claro el concepto de pass-through. No está difícil, yo creo, ¿no? Nada más que sepan cómo funciona, cuáles son los tres tipos de alternativas que se tienen.